Bien, vamos a continuar considerando el libro de Génesis. Habíamos considerado el capítulo 11. Génesis capítulo 11, vimos acerca de la Torre de Babel y vimos cómo esos hombres fueron esparcidos por toda la tierra y esparcieron esa doctrina que está hasta el día de hoy, llegar al cielo por el esfuerzo propio o por la obra humana. Y habíamos visto al finalizar el capítulo, más de la mitad de este capítulo nos habla de la genealogía de Sem. Y habíamos dicho, Sem, uno de los hijos de Noé. Él fue un hombre privilegiado, porque él fue elegido por Dios con un propósito. De esa genealogía de Sem es la genealogía del Señor Jesús. Y como vimos ayer, cada uno de estos hijos de Noé tienen distintos significados o interpretaciones para aquellos que leemos la Biblia, de qué habla cada uno de ellos. Sem, él nació, vivió, y vamos a ver aquí en Génesis capítulo 11 y el versículo 11. Y vamos a comenzar esta meditación en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Por un momento meditamos en la escena. Dios le instruyó a Noé. Él predicó en su tiempo, hablando de un juicio que vendría. Durante décadas predicó, pero solamente su familia creyó. Ahora ellos salen del arca, comienza una nueva etapa. Dios otra vez trae a la escena su plan. Pero vimos ya rápidamente el fracaso de Noé. Dios le entregó en su mano el gobierno, pero Noé no puede gobernar ni su propia vida. Y ahora vemos a este joven, Sem. Él ahora forma una familia a los 100 años. Y engendra su primer hijo. ¿Cómo será su nombre? Preste atención lo que significa este nombre. Arfaxad. Fracasaré como las bestias. Ese nombre le puso a su hijo. ¿Qué habría en el corazón de Sem? Al ver, él había visto ya y había escuchado el relato de la maldad del ser humano. Él supo del fracaso de su padre. Sin embargo, de esa genealogía va a salir Abraham. Y luego David. Y luego el Señor Jesús. Pero vemos al primero, fracasaré como las bestias. Y este es un cuadro de la humanidad desilusionada, sin esperanza. Pero gracias a Dios que nuestra esperanza no son los recursos del hombre, sino Dios mismo. Esa es nuestra verdadera esperanza. De esa genealogía encontramos llegando al final ya de este capítulo 11. Dice, versículo 25, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham.
a Nacor y a Aram. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. La palabra Ur significa luz. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Varias cosas podemos considerar aquí. Recordamos que Noé, cuando salió del arca, levantó un altar a Jehová. Y la genealogía de Sem, dijimos, Sem nos habla de la nueva creación. Seguramente ellos habrán creído en la revelación que ellos tenían. En ese lugar que, como vamos a leer más adelante, era un lugar de idolatría, un lugar totalmente consagrado a Satanás y al ocultismo, ahí estaba esta familia. Taré, estaba Abraham, estaba Lot. Y Dios los llamó. Por eso interpretamos cuando vemos en la Escritura acerca del Dios de Abraham, decimos es el Dios del llamamiento. En primer lugar es el Dios de la promesa, porque Dios le hizo promesa a Abraham. Y esa misma promesa luego le hizo a Isaac y a Jacob. Pero también es el Dios que llama, y así también es nuestro Dios. Todos nosotros fuimos llamados. Vivíamos en la oscuridad, vivíamos equivocados en nuestros conceptos, y Dios nos llamó por su gracia. Veíamos hace poco el trabajo del Espíritu Santo como viento que inquieta. Y Él fue el que inquietó nuestras vidas para que buscáramos, para que nos acercáramos a una iglesia, para que leyéramos la Biblia. Y aquí vemos la salida de esta familia. Habíamos dicho, ellos llegaron a este lugar, Aram, hicieron 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Y quedaron en ese lugar Taré, que su nombre significa lugar seco o sin fruto. Y hasta ahí puede llegar este hombre, Taré. Su nombre significa demora y es tipo de nuestra carne. Nuestro caminar, si gobierna nuestra vieja creación, va a ser lento, lento. Llegó a ese lugar y, como decíamos ayer, parece que no tenía mucha ganas de morirse. 205 años vivió. Y así es nuestra carne. Parece que nunca se va a dar por vencido. Pero murió. Y aquí comienza una nueva etapa en la vida de Abraham. Dijimos, aquí en el capítulo 12 comienza la edad de la promesa. Comienza la edad de la promesa. Es muy interesante este punto de referencia. De Adán a Abraham transcurren 2000 años. Desde Adán hasta Abraham. 2000 años. De Abraham a Cristo. 2000 años. Y de Cristo hasta nosotros también. Esto nos habla del trato de Dios con la humanidad. Cada gran evento pasó cada 2000 años. Y ahora nosotros estamos esperando el gran evento del regreso del Señor. Dios trató por gracia, totalmente por gracia, con
esta familia, especialmente con Abraham y Sarai, totalmente por gracia. Ese trato de gracia se va a extender hasta Éxodo capítulo 19. Este es un punto muy importante para los que estudian la palabra de Dios. Abraham tiene un trato con Dios y Dios tiene un trato con Abraham solamente por gracia. Y ese trato se desarrolla hasta el libro de Éxodo capítulo 19 y el versículo 8 debe ser el versículo más trágico de la Biblia. Israel está en el Sinaí. Ellos salieron, recibieron por gracia sus bendiciones, su protección, y ahora tienen una oportunidad. Le podían haber dicho al Señor, vamos a continuar por gracia. Pero mire lo que dijeron. Éxodo 19, verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esa fue la gran tragedia. Y así vemos los tratos de Dios con su pueblo y con la humanidad. Abraham trata solamente por gracia y exclusivamente por gracia. Él dice el apóstol Pablo escribiendo a los Hebreos en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, como sabemos, es la galería de los grandes de la fe. Hebreos capítulo 11 dice así en el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Ellos escucharon el llamado de Dios y no sabemos qué dimensión ellos tuvieron en cuanto al lugar donde debían ir. No habían planos como hay ahora, no había GPS, nada, referencias solamente. 1800 kilómetros de distancia. Ellos no tenían una Biblia como tenemos nosotros, no tenían ninguna forma de grabar una enseñanza. No sabemos cuántas palabras le dijo el Señor, pero fue suficiente para que esa familia se movilizara por fe. Y dice, salieron sin saber a dónde iban. Hechos capítulo 7. Así también habla de nuestra experiencia. Tomamos paso de fe sin saber, solamente en obediencia. Hechos capítulo 7 y el versículo 2. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, acá está la predicación, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y note lo que sigue. Y de allí muerto su padre, tipo de la carne, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Cómo es que le trasladó si no había micros, no había los elementos de transporte antiguo, tampoco no había carreta, no había? Esto es el resultado de la fe. Dios trata con la vida de los verdaderos creyentes y Él va a hacer cosas que la mente natural no puede entender. Dios le trasladó.
Dijimos de Aram hasta Canaán hay 800 kilómetros. Es como ir y volver de Mar del Plata. Dios le trasladó. Dios se ocupó solamente por gracia. Dijimos en Éxodo 19, verso 8, Israel cambió la gracia por la ley. Y vamos a leer capítulo 12 y el verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Varias cosas vemos aquí. En primer lugar, Dios vuelve a llamarle a Abraham. El primer llamado él recibió, pero salió Taré. Dios le habló a Abraham, pero sale su padre. Dios habla con nosotros, pero sale nuestro viejo hombre. Primero, así dice el apóstol Pablo. Primero es el viejo hombre. Bueno, nos trae unos cuantos problemas, quedamos en lugares secos, pero vemos aquí varias cosas que son realmente sorprendentes. Harán es un lugar seco. Pero, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Versículo 4, en la parte final, dice: cuando salió de Aram, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Aram. ¿Ve cómo la vida de fe no importa el lugar donde esté? A veces nosotros demasiado razonamos. Me gustaría congregarme en tal lugar, dice, con tales siervos de Dios. Abraham no tuvo ese problema. Donde le tocó, él fructificó y Dios prosperó su vida. Es en un lugar seco, arruinado, pero dice la Biblia que Abraham ahora tiene bienes, tiene ganado, personas que adquirió, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y allí llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Siquem, su nombre significa hombro. Hombro. Todos tenemos hombros y sabemos de qué habla. Habla del lugar de fuerza. Tenemos un lugar de fuerza en lo natural. Puede ser nuestro físico, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra billetera o nuestra condición social. Pero Abraham va a aprender que el verdadero hombro es el hombro de Dios. Y así también nosotros vamos a ir aprendiendo. Por supuesto, al principio nos va a costar, porque demasiado queremos hacer nosotros. Abraham llegó hasta aquel lugar. Dice hasta el encino de More. More, su nombre es muy interesante. Significa instrucción y habla de la sana enseñanza.
¿Y qué hace una sana enseñanza? Vamos a consultarle al apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. A este lugar le llevó Dios, el hombro y la enseñanza. Nosotros tenemos nuestra naturaleza y nuestro aprendizaje natural, pero Dios va a transformar todas las cosas. 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres acá el que profetiza habla del que da la palabra de Dios, la mayor de las profecías, dice el apóstol Pedro. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esas son las tres funciones de la sana enseñanza. Edifica. ¿De qué habla la palabra edificar? De unir los materiales. Una mala enseñanza lo único que hace es traer divisiones entre el pueblo de Dios. Divide. Pero una sana enseñanza edifica. La exhortación habla de alentar. Alentar, no de desalentar. Y también trae consuelo. Porque cuando el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos muestra la hermosura de Cristo, eso consuela nuestra alma. Porque el viejo hombre pega cada grito cuando viene la palabra de Dios, pero gracias al Señor por la sana enseñanza. Y dice el versículo 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Él edifica ahora altar, no edificó en Aram. Encontramos ahora aquí, él tiene un lugar. Este altar habla de adoración, pero como dije, esto es una fe inicial. Tengan en cuenta esta expresión, fe inicial, porque como dicen, puede fallar. Y vamos a ver lo que pasó. Él sale y empieza a tener un trato de Dios. Y dice que pasó en aquel lugar, y el versículo 6 que leímos dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. El cananeo habla de Satanás y sus gente, sus demonios. Y así Dios está haciendo su obra en nuestras vidas, delante de los enemigos. Con razón que el salmista dijo, adereza mesa delante de mis enemigos. En ese lugar Dios está preparando un vencedor. Y dice, versículo 8, luego se pasó de allí un monte al oriente de Betel. Betel, su nombre significa casa de Dios. Casa de Dios. Y dice, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Betel es la casa de Dios. Jai, su nombre significa ruinas. Y varias veces hemos meditado en esta porción. Hasta le podemos poner un título, entre las ruinas y la casa de Dios. Cuando Abraham miraba hacia Betel, le daba la espalda a las ruinas, que habla de la vieja creación. Pero cuando le daba la espalda a la casa de Dios, miraba Jai, la vieja creación. Y así ha sido nuestra vida y la vida de todos los santos a través de las edades. Quiera el Señor que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y pongamos nuestra mirada solamente en Cristo. Porque cada vez que miramos a nuestra vieja vida, le vamos a dar la espalda a Betel, la casa de Dios. Abraham está allí, hay un nuevo altar. Y dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. El Negev significa la luz brillante del mediodía. Ese habla de la revelación del Espíritu Santo.
de un creyente que busca lo mejor. Pero como vuelvo a repetir, esto es una fe inicial. Hay 7 cosas que Dios le prometió a Abraham que recién leímos. En primer lugar, dice, haré de ti una nación grande. Y Dios cumplió. Tanto en lo natural y mucho más en lo espiritual. Haré de ti una nación grande. Segundo punto, te bendeciré. La palabra bendición, como hemos considerado, habla de aquello que Dios hace. Eso es una bendición. A veces nosotros confundimos el mensaje o confundimos el concepto. Nosotros hacemos nuestros líos y después queremos decir que eso fue una bendición. Lo hicimos nosotros. La bendición habla de cuando Dios obra. Tercer punto, engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Abraham es el padre de la fe, tipo de los vencedores y tipo del Señor Jesús. También tipifica a la nación de Israel. Así que encontramos este tercer punto, engrandeceré tu nombre. Cuarto, serás bendición. Quinto punto, bendeciré al que te bendiga. Esa es la bendición que ha sido usada sobre Israel y las naciones que han colaborado con ellos. Basta mirar la historia contemporánea para darse cuenta de lo que ha pasado con Estados Unidos y otras naciones que han protegido a Israel. Ellos han sido bendecidos. Inclusive Argentina, si usted observa lo que aconteció con la Embajada de Israel y qué fue lo posterior que pasó y cómo cambió toda la situación con respecto al trato de los gobiernos para con los judíos aquí en Argentina. Bueno, todo ese tipo de cosas tiene que ver con la bendición de Abraham. Sexto punto, maldeciré al que te maldiga. O otra versión dice al que te maltrate. Y séptimo punto, serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Encontramos 3 cosas que caracterizan la vida de Abraham. En primer lugar, encontramos la fe. En segundo lugar, su tienda. Él permanentemente testificó que era un peregrino. Y en tercer lugar, su altar de adoración. Vemos este cuadro aquí. En el libro de Génesis vamos a volver a encontrar contrastes de este tipo. En el capítulo 35, cuando habla de Jacob. Un verdadero contraste. Aquí vemos que Abraham está en este lugar entre Betel y Jai, levanta un altar y sale caminando hacia el Negev. Qué hermoso cuadro, qué hermosa la escena. Nos vemos y nos inspira espiritualmente. Pero note lo que dice el verso 10. Cerquita nomás de ese lugar. Hubo entonces hambre en la tierra. Solamente eso. ¿Y qué le pasó a Abraham? Y descendió, dice Abraham, a Egipto, para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Egipto está ubicado geográficamente al sur del Negev. El sur nos habla de alivio en la prueba. Y Abraham vio el hambre y buscó la salida más conveniente. Y así también somos nosotros, nuestra fe inicial. Empezamos a experimentar. Viene una pequeña circunstancia y allá vamos. Por eso decimos, no le vamos a juzgar a Abraham ni le vamos a condenar porque nosotros hacemos igual. ¿Cuántas veces hemos aterrizado por allá? Pablo también tuvo su experiencia.
Filipenses en el capítulo 4 y el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Dios prepara las situaciones. Nosotros a veces le culpamos al gobierno, le culpamos al patrón, pero las situaciones las prepara nuestro Dios. Él prepara la abundancia y la necesidad. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo nos muestra aquí que esto es un aprendizaje. Nadie viene sabiendo estas cosas. Y Dios tiene su escuela en el desierto y nos muestra, nos enseña, nos prepara. Dice el salmista en el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Los hermanos que no entienden dicen, dice, va a haber una gran provisión. No te va a faltar una buena circunstancia. No te va a faltar una heladera vacía y unos cuantos días sin trabajo. No te va a faltar eso tampoco. Porque Dios sabe lo que necesitamos para aprender. Y así fue con el apóstol Pablo. Y él dice, he aprendido a contentarme. Qué fácil es contentarse cuando está todo en abundancia. Pero cuando usted abre su heladera y no hay nada, abre la alacena, no hay nada. ¿Y ahí qué va a hacer? Bueno, podemos hacer como hizo Habacuc. Me gozaré, dice, aunque no haya nada. Ahora le vemos aquí a Abraham en este problema que va a enfrentar. Volvemos al capítulo 12 de Génesis. Dice, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que tú eres mujer de hermoso aspecto. ¿Cómo sería Abraham? Capaz que nunca le había hecho un piropo a su mujer, y ahí la circunstancia se dio cuenta. Bueno, a veces pasa así también. Tiene que venir una circunstancia. Y dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Hacía unos días, o un día tal vez, estaba en un altar alabando a Dios. Y ahora está organizando un plan bien carnal. Yo la verdad que le amo a Abraham porque yo soy igual. Muchas veces estuve ahí también, armando un buen plan. Y como sabemos, no hay plan que vaya a pasar. La circunstancia, Dios va a desbaratar todo esto. Y dice, versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervo, criada, asno y camello. Y no dice que su conciencia le dijo nada. ¿Cómo puede ser? Bueno, este hombre llegó a ser el padre de la fe. Amigo de Dios. Así que hay esperanza para nosotros también, porque a veces también preparamos estos planes y parece que va todo bien. ¿Y qué importa? Después veremos cómo hacemos. Pero Dios estaba viendo todo esto. Y dice el verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer,
de Abraham. Dios tiene un propósito y ese propósito nunca va a caducar. Nosotros pensamos que tal vez Dios ya se olvidó. Dios sigue en control de todas las situaciones. Sarai, como vimos, nos habla de la gracia de Dios y Abraham de la fe. La fe y la gracia tienen que estar juntos. Faraón, que es tipo de Satanás, él siempre procura echar mano de la gracia, pero Dios en persona va a intervenir. Así fue en la antigüedad y así es hasta el día de hoy. Dios cuida de la gracia, que es el mismo Señor Jesús. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham. Este es uno de los pasajes más terribles del Antiguo Testamento y tal vez de la Biblia. Que un impío, el rey de los impíos, abofetea a un creyente de esta forma. Mire lo que dice. Entonces Faraón lo llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? No sé si habrá usado estas palabras. No sabemos, pero bueno, así le habló. Un impío retando a un creyente. ¡Qué verdadera vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Y cuántas veces esto ocurre hasta el día de hoy? Preparamos nuestro gran plan y después somos avergonzados. Pasamos vergüenza. Todo por no confiar en el Señor. Vemos la salida y ahí nos zambullimos. No vemos aquí que Abraham oró. No, él se mandó nomás. Y a veces así pasa también con nosotros. Vemos la salida, no consultamos al Señor y allá vamos. Y dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste en mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, o sea, hacia el lugar donde había estado primero. ¡Qué pérdida de tiempo! A veces creemos que podemos escapar del trato de Dios. Me voy a meter acá por un tiempo. Como decía, el salmista experimentó y dice, ¿dónde podré huir de tu presencia? Ahí está. Vuelve, dice, de Egipto hacia el Negev, o sea, va ahora hacia el norte. Él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Vienen de pasar una circunstancia vergonzante. Y ahora vemos otra circunstancia más. Ellos son familia y están discutiendo, están peleando a la vista, dice, del cananeo y el fereceo. Y como dijimos, estas porciones nos hablan del trato de Dios y del aprendizaje. ¿Cuántas veces nosotros hacemos también este triste papel? Dios sigue estando en control. Entonces Abraham tiene la iniciativa como hombre de fe.
le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mi pastor y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Lot, su nombre significa cubierto o tapado. Aquí vemos dos tipos de creyentes. Uno que tiene una fe genuina, que tiene que pasar sus experiencias como pasamos todos. Siempre me gusta aclarar un falso concepto que está metido dentro de la cristiandad y aún dentro de nuestro mensaje. Muchos dicen, si somos de fe va a andar todo bien. Mentira. Pregúntele al apóstol Pablo cómo cobró, naufragó, pasó hambre y cuántas cosas. Y si leemos en Hebreos capítulo 11, dice que muchos por la fe fueron aserrados. Así que cuidado con ese concepto, va a ir todo bien. Sí, a la nueva creación le va a ir todo bien, pero nosotros, ¿qué experiencia vamos a tener? Por eso tenemos que orar y movernos bajo la guía del Espíritu Santo. Aquí vemos, como dije, por un lado Abraham y por el otro lado le vemos a Lot. Segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot eligió ir a vivir a Sodoma. En estas ciudades, Sodoma y Gomorra, leímos recién, los habitantes aborrecían a Jehová. Él eligió este lugar. Sodoma, su nombre significa servidumbre. Y Gomorra, atadura. Lot es un justo, pero no es de fe. Y eso muchas veces nos llama a confusión cuando no entendemos. Si recibió a Cristo como Salvador, es un justo. Pero ser de fe es otra cosa. Por eso el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual. A veces solamente aplicamos cuando se trata de un creyente y un impío. Pero hay yugo desigual aún dentro del pueblo de Dios. Hay creyentes de fe genuina y hay creyente que vive de la fe ajena. Y a veces yo escucho las jóvenes, dicen, no, dice, pero mi novio es creyente, dice, no se congrega, vive como un impío. Cuidado con eso. Así fue este caso. Lot es un justo, pero no tiene en cuenta lo que dice Dios. A él no le importa. Él va a ir a vivir este lugar y como vamos a ver ahora en breve, él va a llegar a ser alguien muy importante en este lugar. Un lugar donde no tienen en cuenta a Dios. Un lugar donde vive gente enemiga de Dios, pero él está muy cómodo en ese lugar. Y así también es un cuadro de un creyente carnal. No le importa lo que dice Dios. Pero gracias al Señor, del otro lado le vemos a Abraham. Abraham va a quedarse solo en ese lugar y tal vez estaría pensativo. ¿Cómo le habrá afectado esta separación de su sobrino?
Y dice que estaban allí, y el verso 14 dice que Jehová le habló y le dijo, alza ahora tus ojos. Tal vez le estaría mirando al suelo, tal vez estaría triste. Pero ahora comenzaba la más grande de las experiencias para un hombre de fe. Y así también pasa con nosotros. Dios trata con nuestra vida. Hay hermanos amados que por un tiempo van a estar con nosotros. Pero Dios siempre va a estar con nosotros. Y Él va a cumplir su propósito en cada uno. Que el Señor los bendiga ricamente. Vamos a tomar un recreo.